Tema número 8. El domicilio. El domicilio, como lo vino siendo la identidad y el nombre, llega a ser un atributo de la personalidad. Es decir, que toda persona, por el hecho de ser tal, tiene un domicilio, tiene una identidad, tiene un nombre. Ahora, se tiene que el domicilio viene a ser un elemento de la identidad, la cual es demostrada a través de la identificación. Es decir, el domicilio tiene tal trascendencia que hay un principio que señala que toda persona tiene domicilio por ley, y en el caso de no ser habido en su domicilio establecido por ley, se lo tiene por domiciliado en el lugar donde se encuentre. Y esto nos lleva al estudio de las personas sin residencia fija. Ahora, de todo esto podemos señalar que el domicilio, al ser parte de la personalidad, es un derecho, el cual tiene toda persona por el solo hecho de ser tal, y como implica, ¿no?, su estudio, también fue tomado en cuenta a través de la identidad. Cuando demostramos a través de la identificación, pues la identificación tiene determinados elementos que lo hacen y dentro de los cuales está el domicilio. Allí vemos la trascendencia en su estudio. ¿Qué implica el domicilio como derecho de la personalidad? Ahora, el domicilio, al ser parte de la personalidad, viene a tener su propio tratamiento como instituto jurídico. Es decir, que tiene sus propias características, su propia naturaleza jurídica, su propia clasificación. Es decir, que llega a tener una trascendencia tal que tiene su propio estudio de manera autónoma como cada derecho de la personalidad. Es en ese entendido que hemos ido, ¿no?, pasando a estudiar también la identidad, el tema del nombre, y ahora nos encontramos con el domicilio. Sin embargo, en ese entendido se debe diferenciar dentro del instituto jurídico del domicilio tres categorías, tres conceptos, las cuales son domicilio propiamente dicho, la residencia y la habitación, donde cada categoría tiene su propia peculiaridad y forma de entenderla. Consecuentemente, de las tres categorías en mención, la más primordial es el domicilio, porque la misma implica hablar de la residencia principal y la principal actividad. Es decir, que el domicilio, conforme lo establece la ley en nuestro Código Civil, en el artículo 24, refiere que toda persona tiene su domicilio en el lugar donde se encuentre su residencia principal. Pero, ¿qué es la residencia principal y qué es la principal actividad? Porque si bien nos dice que toda persona tiene su domicilio donde se encuentra su residencia principal, también nos pone que en el caso de no tenerse, de conocerse o no tener certeza de su residencia principal, su domicilio se encontrará en su actividad principal, lo cual lo iremos desarrollando. Ahora, se dice que todo ser humano tiene su domicilio en su sede legal o jurídica, donde se encuentra o donde se concentra todas sus relaciones familiares, laborales, económicas, sociales o entre otras. Es decir, que el domicilio también llega a ser denominado como sede jurídica, y esa sede jurídica implica esa concentración de relaciones familiares, económicas, laborales, relaciones sociales y demás que una persona puede tener en su ámbito de vivencia. Entonces, a todo eso llamamos residencia principal. Entonces, donde está esa concentración, ese núcleo de intereses de que toda persona tiene, es ahí donde es su domicilio y en consecuencia su residencia principal. Pero, ¿qué pasa si no se conoce, no se tiene certeza de esa residencia principal, de dónde concentra sus intereses, sus intereses más personales, ¿no?, relativos a su familia, a su fuente laboral, económica, sociales? Porque puede ser que trabaje en varios lugares, ¿no?, pero no se conoce dónde. Entonces ahí nos habla que en el caso de no tener una sede legal principal, llamada residencia principal, su domicilio será donde ejerce su principal actividad laboral,
Es decir, eso llamamos su principal actividad, ¿no? Una persona puede realizar varias actividades laborales, pero siempre tendrá un lugar donde se concentre su principal actividad, donde pase más tiempo trabajando. Ahí es donde será su principal actividad. En caso de no conocer su residencia principal, se debe buscar su principal actividad. Ahora, el domicilio, la residencia y la morada son tres conceptos que tienen su peculiaridad, como lo señalábamos, ¿no? Entonces, toda persona puede llegar a tener varias residencias, pero donde se concentran sus actividades más trascendentales relativos a su familia, relativos a cuestiones económicas y laborales, ahí es donde se encuentra su residencia principal y a eso denominamos el domicilio. En cambio, la residencia viene a ser el lugar donde se puede encontrar una persona de manera circunstancial o relativamente permanente. Pero aquí hay una diferencia. Se llama domicilio cuando una persona se encuentra en un lugar por más de 3 meses, es decir, por más de 90 días. En cambio, la residencia solo viene a ser menor a los 3 meses o hasta el límite de 89 días, porque se entiende que al día 90 cambia otra vez de residencia. Entonces, allí podría ser una forma de distinguir entre domicilio y residencia. Ahora, en cuanto a la morada es donde una persona puede estar de manera accidental o pasajera. La morada viene a ser relacionada con las personas que no tienen un domicilio y mucho menos una residencia. Ahí podemos hablar de artistas, de personas que van de feria en feria o lo que se llaman a los hippies, los bohemios, ¿no? Aquellos que no tienen una residencia fija. Ahora, también debemos entender que el domicilio abarca muchas otras categorías. Por ejemplo, no es lo mismo hablar que domicilio real o de hecho, el cual debe ser distinguido del domicilio legal o de derecho. El domicilio real o de hecho es lo que venimos estudiando y explicando, es decir, aquel donde se encuentra la residencia principal o, en el caso de no conocerse la residencia principal, su actividad principal. Ahora, en el domicilio legal o de derecho es aquel que es impuesto establecido por determinadas circunstancias por la ley. Es el caso de los menores de edad no emancipados, de los interdictos declarados judicialmente, ¿no? Y también puede ser o es el de los cónyuges, porque la ley señala que el domicilio matrimonial es donde se halla el lugar, es decir, es donde los cónyuges contrajeron matrimonio. Es el lugar de su domicilio matrimonial y ambos lo ponen de manera voluntaria porque la ley lo refiere así. Empero, de todo lo señalado, se tiene que el domicilio real o de hecho es el más trascendental y por lo tanto viene a ser necesario. ¿Por qué? Porque es un atributo de la personalidad que todo ser humano tiene por el solo hecho de ser tal. Es decir, que en el caso de que no se conozca el domicilio de una persona, la ley incluso se da modos de establecer que el último domicilio conocido es su domicilio. Y ahí es donde debe buscársele, ¿no? Por lo tanto es necesario, nace con la persona y muere con la persona. Ahora, el domicilio real o de hecho, el que estudiamos, ¿no? Es irrenunciable porque no puede por ningún convenio particular no puede renunciar a su domicilio, ni por favorecerse ni por favorecer a terceros. A veces uno trata, ¿no? de contraer determinadas obligaciones o derechos donde uno puede querer renunciar a su domicilio para favorecer a la otra parte o la otra parte hacer lo mismo, pero no, la ley señala que no se puede renunciar al domicilio real o de hecho. Asimismo, el domicilio es fijo. ¿Por qué? Porque la ley señala que toda persona tiene un domicilio en su residencia principal y el cual llega a tener una permanencia en el tiempo.
es decir, más de 3 meses. En el caso de no tenga esa permanencia, pues se considera que es una residencia. Y si llega a tener varias residencias, pues en la última residencia es donde se encuentra su domicilio. Es que es así, la ley se da modos para establecer el domicilio de una determinada persona, ¿no? Ahora, se tiene asimismo como una tercera categoría respecto tanto al domicilio real o de hecho, domicilio legal o de derecho, podemos encontrar el domicilio especial o de elección, el cual es solo para el ejercicio de determinados derechos o cumplimiento de una determinada obligación. Es decir, si bien señalábamos que el domicilio real o de hecho no puede ser renunciable, no puede entrar dentro del convenio de las partes. En cambio hay una categoría llamada domicilio especial o de elección, la cual sí es convenida, pero esta debe ser de manera expresa y para determinados actos o negocios jurídicos. Es decir, que ese domicilio especial o de elección debe estar establecido en una de las cláusulas, ¿no? Debe estar establecida y detallada de manera clara. Es decir, que este domicilio es para el ejercicio de determinado derecho o este domicilio es para cumplir una determinada obligación. Usualmente esto lo utilizan los bancos, porque los bancos refieren que a veces una persona tiene varios domicilios, pero le dice, en el caso de un incumplimiento de una determinada obligación con el banco, pues señalan una cláusula específica donde dice domicilio especial, es decir, donde en el caso de incumplimientos o cualquier otra comunicación que necesite el banco, lo va a hacer a ese domicilio, que es especial o, como lo señalamos, de elección. Ahora, todos esos elementos señalados de manera general sobre el domicilio nos ayudarán a poder adentrarnos, ¿no?, al estudio más pormenorizado del tema del domicilio. Pues su trascendencia, como lo señalamos, implica ser un derecho personal de toda persona por el solo hecho de ser tal.